Atajo, cultura de la legalidad. Todas las familias siempre enfrentamos algún problema o conflicto que está vinculado a la necesidad de contar con asesoría y defensa jurídica. Por eso, ofrecemos este espacio en donde tú puedas plantear tu problemática y cuentes con la asesoría jurídica gratuita para saber qué hacer y a dónde acudir. Con ustedes, la maestra Sara Olivia Parra Telles, especialista jurídico. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos transmitiendo desde Atajo, su programa de todos los miércoles en la tarde. Y bueno, tengo el gusto de presentar a la titular de este programa, a la maestra Sara Olivia Parra Telles. Adelante. Ale, muchísimas gracias. Quiero comentarles que Alejandra Oliveros es la productora de este programa en coordinación con su servidora y, como hemos dicho, la finalidad es dar asesoría jurídica gratuita y de alguna manera también promover la cultura de la legalidad, que conozcamos cuáles son las leyes que nos rigen, cuáles son las materias que de alguna u otra manera pudiéramos tener algún asunto. Era lo que comentábamos cuando nace este concepto. Decimos, todos de alguna o de otra manera tenemos la necesidad de asesoría jurídica en algún tipo de materia, ¿no? Civil, familiar, agrario, laboral. Y esa es la idea, que invitemos a los expertos en estos temas para que podamos aclarar algunas dudas que ustedes puedan tener, algunas inquietudes, y es así como el día de hoy estamos de manteles largos, porque tenemos en el estudio al licenciado Raúl Vergara Mireles, un gran amigo y un gran profesionista, un gran abogado, creo que todos ustedes lo conocen, exdirector de la Facultad de la Escuela de Derecho, catedrático en materia agraria y, por supuesto, conocedor de todo lo relacionado con el tema. Bienvenido, Raúl, por estar aquí con nosotros. Gracias. No, al contrario, maestra Sara Olivia Parra, es para mí un honor, una distinción los comentarios que haces referente a mi persona. Agradezco este espacio en Atajo, que está obteniendo cada vez más espacios. Alejandra también por la invitación. Y cuando comentaban ese tema de hablar respecto a una materia que aparentemente es tan simple, pero que todos coincidimos y no tenemos conocimiento como es la materia de derecho agrario, me llamó inmediatamente la atención. No dudé en acudir, me siento distinguido al estar aquí, insisto, pero vuelvo a insistir, hablar de derecho agrario en una zona como Cuernavaca es hablar de, como quien dice, de lo mismo y continuamos con lo mismo. Porque el origen de lo que es Cuernavaca, el origen de lo que son las ciudades, comunidades aquí en lo que es Morelos, es el origen agrario. Pero lo veremos poco a poco. Yo agradezco esta distinción que me hacen y trataremos de dar alguna orientación. Me encanta la idea de dar orientación, asesoría. Creo que el tejido social en el cual todos tenemos que colaborar para evitar las circunstancias en las que estamos necesita invariablemente el conocimiento permanente, el conocimiento a fondo de todas las circunstancias, y el área de competencia debe decir hasta aquí se puede o no se puede. Y qué bueno que vamos a una materia que creo que manejo un poco, junto con mi esposa Gloria Salinas, que es la materia que ya la tendremos aquí también como invitada. Y agradecerle a todos los que nos están escuchando, a todos aquellos que están entrando para ver el programa. Gracias, porque esto lo hacen ustedes definitivamente. Efectivamente, Raúl, el tema agrario es un tema, pues, de Morelos, como tú bien lo dices, porque un alto porcentaje del territorio de Morelos podemos hablar de que es propiedad social. Sí, propiedad social. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. ¿En qué sentido? El origen de las ciudades, pueblos o comunidades de lo que es México, hablando concretamente de Morelos o Cuernavaca, tiene su antecedente antes que eran los españoles, pero invariablemente tenemos que hablar de los aztecas. No voy a comentar una cuestión histórica, sino aterricemos Cuernavaca. La ciudad de Cuernavaca no fue hecha para ser una ciudad para atención a la población. Cuernavaca fue hecha para ser una ciudad-despacho del conquistador del Valle de Oaxaca, que fue Hernán Cortés. No hay que perder de vista que cuando es repudiado por las altas esferas sociales de España, cuando tiene su relación aquí con la originaria de América, lo expulsan y le dan como premio de consolación el marquesado del Valle de Oaxaca. Y él pone su lugar, ciudad-despacho, en Cuernavaca, con su catedral que era su capilla, con su oficina que el Palacio de Cortés y su casa.
Las calles del centro de Cuernavaca no están hechas para que transiten vehículos, están proyectadas para una carreta con 6 caballos. Pero ¿a qué voy? Los españoles cuando llegan y se percatan de las bondades que tiene ese territorio, particularmente Cuernavaca, empiezan a explicar una figura que ya traían desde España y Roma, el fundo legal. Sí. ¿Y qué es el fundo legal? Es aquella superficie, territorio que está destinada para la casa-habitación. Ojo, especialmente para los españoles, donde ellos tenían sus sitios, sus espacios para hacer pues sus casas, tener sus caballerizas y cuestiones por el estilo. Pero que hoy en día, Raúl, el tema o el término de fundo legal se sigue contemplando en la ley agraria. Sí, cosa curiosa, independientemente de que estamos hablando desde mucho antes que existiera la actual legislación, esta figura del fundo legal está contemplada en la ley agraria. Así y es. me adelanto bastante, junto con otros dos tipos de tenencia de la tierra. Fundo legal, zona urbana, zona de urbanización, la siguiente sería la zona de uso común, en la que aparentemente únicamente se encarga el derecho agrario, que es la zona parcelada. No, el derecho agrario se encarga de las 3 áreas. El fundo Que estaríamos legal, hablando de lo que es la de asentamientos humanos, la parcelaria y la de uso común, ¿no? Así es. Y a ver, tratemos, no, es un tema que me apasiona, pero vayamos con calma. Vamos con calma. Vamos con calma. ¿Sabes por qué? Porque la ciudadanía nos habla por teléfono, nos manda correos en donde hay muchas inquietudes. Yo por ejemplo, te empezaría por preguntar, si nos puedes hablar, ¿cuál es la diferencia cuando la ley agraria habla de bienes ejidales y bienes comunales? Esa es una pregunta, papá. Sí, La verdad. Y aunque la ley agraria define exactamente cuáles son sus diferencias, en la práctica continuamos realizando el error de confundirlas. A ver, en el ejido se entiende que los sujetos que integran el ejido, que son los ejidatarios, tienen 3 tipos de derecho. Un derecho individual a mi parcela, donde yo tengo los cultivos. Un usufructo individual. En el ejido yo tengo acceso a un uso común, como un usufructo, como una copropiedad. En el uso común están la selva, los bosques, los cerros, donde está el agua, y tengo yo derecho a mi solar urbano. Ojo, mi solar urbano donde ya tengo mi casa habitación. Con la reforma que hizo Salinas de Gortari en el 92, ya se lee perfectamente que el dueño del ejido es el ejido. Vayamos con calma. Hay un dueño que es el dueño de la totalidad del ejido, Sí. La zona parcelada donde está el maíz, la caña, la zona urbana, fondo legal, el caserío, la iglesia, el parque de fútbol y los cerros. Todo esto forma de manera física lo que es el territorio del ejido. Todo esto el dueño es el ejido. El ejido. Y el ejido puede disponer de él, pero ¿a qué voy? Yo como ejidatario tengo derecho a usar el uso común, valga la redundancia, a disfrutarlo. Claro. Tengo derecho a mi casa habitación y a mi zona parcelada. Sí. En esto únicamente va a tener injerencia a la asamblea en el uso común. Cuidado con la comunidad. La comunidad en la práctica tiene los 3 tipos de tenencia de la tierra. Tenemos nuestros cerros, nuestras lomas, nuestras casas habitación y nuestras parcelas. Pero aquí la diferencia, todo es de todos, es la gran diferencia. En la comunidad, aunque yo tengo mi parcela y la utilizo para hacer el maíz, yo tengo mi casa habitación donde habito con la familia y puedo ir al cerro a traer leña, a traer agua. Todo pertenece a todo, no tengo un derecho individual en el usufructo. Sí, la diferencia, ¿por qué la diferencia? Cuando llegan los españoles, con su manera, luego con el cuidado necesario, con su manera de colonizar ellos, que eran tenían características un tanto cuanto mercenarias, era gente que había estado en Roma, en Grecia, llegan aquí de los de España y empiezan a eliminar a los aborígenes. Hay un libro que es tremendo, que es La auténtica conquista de las Indias, del defensor de los indios, don Fray Bartolomé de las Casas, que establece cómo de manera un tanto cuanto sanguinaria, perdón puedo decirlo, empiezan a eliminar a los indios. ¿Qué hacen los aborígenes? Se van a los cerros. ¿Por qué menciono esto? El ejido, cuando es reconocido después de la Revolución Mexicana, reconoce los campamentos revolucionarios y las ciudades que ya están, pero los cerros, que es donde se van los aborígenes, dejan las comunidades, porque ellos están ahí porque huyeron del español y están en posesión de la tierra desde tiempos inmemorables. Trato de ordenar el comentario. Cuando se van al cerro, no pueden ellos distinguir entre la parcela, la casa habitación y lo que son los cerros, y dejan las comunidades. Muestras para Morelos muy claras. La parte norte de Morelos, que va desde lo que es Huichilac,
Tres Marías, Fierro del Toro, pasemos por aquí por Tepoztlán, Santa Catarina, Tlanimilulpan, San José de los Laureles, pasar hasta lo que es Tela del Volcán. Toda esa franja, ¿no? Toda esa franja son comunidades, porque cuando los aborígenes huyeron, allá se van a habitar. Cuando viene la regularización ya en el México contemporáneo, en los 1900, hacen la diferencia. Como la comunidad ha estado siempre defendiendo terreno, esto es de ustedes, pero de manera colectiva. Y elegido no, elegido es la gran diferencia. Por eso es que en las comunidades siguen manejándose como imprescriptibles, inalienables, ¿no? Perfectamente, eso lo establece el artículo 100 y 102 de la ley agraria actual, que los bienes agrarios, en particular los comunales, son imprescriptibles, inembargables, inalienables. Términos lo que no pasa con el ejido ya. Sí pasa con el ejido, pero tiene ciertas características. Yo quisiera comentar los términos, porque después los que son muy especialistas como que nos quedamos, ¿qué es lo imprescriptible por lo que no prescribe? Claro. ¿Qué es lo inembargable, lo que no se puede embargar? Claro. ¿Qué es vayamos con algo. Lo imprescriptible quiere decir que aunque pase el tiempo, no se genera ningún derecho. ¿Qué es la prescripción? Es generar o perder un derecho por el transcurso del tiempo. Yo dentro de una propiedad privada, una casa, he estado por más de 20 años, me ostento como propietario de manera quieta, pacífica, pública, continua, y con el paso del tiempo voy ante un tribunal y digo, soy como propietario. Aquí yo alcanzo la propiedad y el que es propietario pierde la propiedad. En bienes comunales no. Así pase cantidad de años, sigue siendo tú el titular. ¿Qué es lo inembargable? Un término que nos pone a pensar a los abogados, no es objeto de aseguramiento. Un sujeto agrario, un comunero, aunque tenga las deudas más marcadas del mundo y tenga su parcela, su casa, habitación en bienes comunales, no puede ser objeto de aseguramiento para cumplir la obligación. Claro. ¿Y qué es lo inalienable? Que no sale de su patrimonio. Que el usufructo que le dio la comunidad a él pertenece a él. No se lo podemos arrebatar, quitar, él no lo puede ceder, hipotecar. Sí, ni vender, ni hipotecar, ni ceder. Son características muy marcadas de la comunidad. Me voy con el ejido. El ejido ya tiene un tratamiento un poco especial después de la ley de la nueva ley del 92. Hasta antes del 92 era símil. Era símil también, es correcto. Sí, pero ahora, ¿qué pasa con la reforma que se hizo en el 92? El sujeto agrario ya puede ceder, ojo, sus derechos parcelarios. Cuidado, público en general. Una cuestión es ceder mis derechos parcelarios y otra, que yo pueda ceder, perdón el término, pedazos, fracciones de terreno para hacer casa habitación. Eso es ilegal, ilícito. Porque esa es una de las características de los terrenos ejidales y comunales, ¿no? Que son indivisibles. Sí. Es decir, no se puede hablar que un terreno pueda ser copropietario de alguien. Y esto me lleva también a hacerte una pregunta, Raúl, porque mucho se habla, llega cuando hay un divorcio entre dos personas que están casadas o que hay un concubinato, siempre las personas tienen una duda. Si este tipo de terrenos entran en la sociedad conyugal o no entran en la sociedad conyugal, basándonos en esa indivisibilidad. Pues voy a hacer propaganda al espacio. Atajo. Cultura de legalidad. No entra en ninguna cláusula, no entra en ninguna norma, está completamente excluido de materia agraria. ¿Qué es lo que dice técnicamente? No es competente el juzgado, el tribunal que va a conocer de la separación, del divorcio o del concubinato en extinción o de la liquidación de una posible sociedad, aunque no esté definida completamente, pero la legislación civil y familiar lo contempla, no entra absolutamente ni un centímetro de lo que son los bienes agrarios. Y es que esto es importante aclararlo porque muchas veces, ya sabes que somos muy afectos a meternos a Google, ¿no? Para como hacer nuestras preguntas. Y si tú te metes, hay abogados que sí dicen que sí se puede, ¿no? Entonces es importante como recalcarlo y preguntarlo, sobre todo porque estamos con un experto, en el sentido de que, como tú lo estás señalando, es un régimen completamente diferente al civil y no entran dentro de la sociedad conyugal. Fíjate, esto me permite, si me permite una reflexión en voz alta. A ver, efectivamente, los bienes agrarios no tienen ninguna repercusión en materia familiar. No son susceptibles de, ¿no? Completamente. Si yo estoy casado con una ejidataria y la ejidataria es la que me sostiene a mí, es la que incrementó el patrimonio, tiene 3, 4 parcelas, y nos llegamos a separar, yo aunque acredite que trabajé para el patrimonio, para adquirir las parcelas, sí, la titular, no tengo ningún derecho. Así categóricamente, porque lo establece la ley. Porque hago la reflexión, en materia agraria,
Hay un término que, aunque ya está previsto, no lo utilizamos. A ver si utilizo la circunstancia adecuada. Ya pueden ser objeto de aseguramiento derechos del ejidatario. ¿Pero qué derechos son? El usufructo. A ver, me regreso un poquito. Okay. ¿Por qué los bienes agrarios no pueden ser objeto de que sean liquidados por una sociedad conyugal? Porque el propietario del ejido no es el ejidatario, es el núcleo agrario. El núcleo agrario de aquí, de Buenavista, es la asamblea de colonos. Me corrijo yo mismo, el núcleo agrario de Buenavista. Es decir, él tendrá el carácter de ejidatario, pero el dueño del terreno es el ejido. Así es. El derecho que ejerce el ejidatario es de usufructo, o dimensionemos el usufructo. ¿Qué es el usufructo? El poder usarla, gozarla y disfrutar los frutos. ¿Qué frutos? Los civiles, yo arrendo la parcela. Los industriales, pongo una fábrica de cámaras. Ojo, o los naturales, que pueden ser espontáneos, los que surgen de manera natural, o los inducidos, que son los que son más señalados, que es el maíz, etcétera. Pero aquí voy. Estos bienes son patrimonio del ejido, no del ejidatario. Al ejidatario se le permite, se le otorga el usufructo únicamente de la parcela, usufructo, no tiene otro derecho. A ver, ¿por qué mencionaba yo eso? La actual ley ya permite que el sujeto agrario pueda ser objeto de que pueda dar él como aseguramiento para convertir en una deuda el usufructo, ojo, no la propiedad, porque el ejidatario es el titular del usufructo, no de la propiedad. También pueden constituirse en sociedades, ¿no? Para la explotación de la tierra. Por eso la reflexión salta. Yo considero que más tarde que temprano van a tener que entrar estos bienes en materia familiar. Yo creo que va a ser bastante tiempo el que esté a distancia, pero tarde que temprano va a tener que hacerse, como lo estás mencionando acertadamente, Sara, de que yo como titular del usufructo ya puedo aportar mi usufructo a una sociedad. Me puedo asociar con ánimo o sin ánimo de lucro, con otro ejidatario, con un particular, con el Estado, con el extranjero, pero definiendo claramente que lo que yo voy a aportar es el usufructo de no la propiedad. En el supuesto caso que yo adquiera una deuda por una empresa que voy a realizar y una institución de crédito o con una persona con la que yo haga relación comercial. Nada de que yo piense que lo puedo dejar en garantía. Se puede dejar. ¿Sí? Sí se puede dejar, pero no es la práctica. ¿Pero qué es lo que se deja? El usufructo. No se puede dejar la propiedad. ¿Y el usufructo hasta por cuánto tiempo? Hasta por 30 años. Yo, institución bancaria, no digo no para no meter gol, vienes a hacerte un préstamo y te hago el préstamo, incurres en mora. Hay que llevar a cabo la ejecución de ese contrato donde tú vas a dar como usufructo el uso de la parcela. Por eso, pero solo el usufructo. Solo el usufructo, jamás la propiedad. ¿Por qué menciono esto? Ya está contemplada la ley, es letra muerta, porque en la práctica lo poco mucho que conozco, parte aquí de Morelos, Estado de México, Guerrero, Veracruz, y los precedentes, ¿no?, que ha habido, ¿no?, de los tribunales. Así es, no te van marcando. Lo van marcando, pero yo siento que estamos en el camino y ojalá se pueda llevar a cabo esta cuestión. Pero regresando al ejidatario, no se dejen sorprender, porque la zona parcelada tiene como finalidad, como se dice, para la explotación agrícola. En ocasiones no es muy común que empezamos a ver fracciones, notificaciones de terrenos, e inclusive aparecen las famosas banderitas y algún letrero por ahí que dice se venden lotes económicos. Aquí yo quisiera hacer una reflexión en voz alta y creo que esto va a permitir más comentarios. A ver, primero empiezo con la pregunta. ¿Comparamos nosotros un vehículo con una constancia de posesión? Yo me contesto no. No, tiene por supuesto que ser la que factura. no. ¿Por qué compramos propiedades, bienes raíces, inmuebles con constancia de posesión? Que esa es la siguiente pregunta que yo te iba a hacer, ¿no? Y no con el documento correspondiente. Sí, pero efectivamente, se ha dado mucho el caso de que siempre las personas llegan y quieren acreditar la posesión o los derechos agrarios con una constancia de posesión expedida por el comisariado ejidal o el comisariado de bienes comunales. La pregunta es, o sea, ¿qué es lo que acredita a una persona la calidad de ejidatario? O sea, es decir, ¿con qué documentos puede él acreditar que esa calidad de ejidatario? Ok, contesto tajantemente, como es el título del programa, la cuestión, ¿sí? Con un certificado agrario, certificado parcelario
o con uso común. Hago el comentario. O con una sentencia, ¿no? O la sentencia, exactamente, sí. La ley es muy clara, dice, para acreditar la calidad de ejidatario se requiere, 1, certificado agrario. Que al decir certificado agrario, en automático es el documento que existía antes del 92, que era un certificado con datos muy genéricos. Del 92 a la fecha se han cambiado estos documentos por un certificado parcelario y el de uso común, que viene a consecuencia de un trabajo que realiza Procede, que es el procedimiento para certificación y titulación de derechos agrarios. Después de medir el ejido la parcela, dicen, Raúl tiene esta parcela y tiene este porcentaje de uso común. A Raúl le entregamos su certificado agrario y su certificado de uso común. O en su defecto, si Raúl por alguna cuestión no tiene estos documentos, pero en esas características de hecho, voy ante el Tribunal Agrario y le digo, Tribunal Agrario, yo tengo mi parcela, lo acredito así, tengo un uso común. Es decir, estoy peleando como mis derechos agrarios, ¿no? La resolución que emita el Tribunal Agrario con efecto de que me reconozca como titular de una parcela de un uso común, eso te da la calidad de ejidatario. Pero categóricamente, certificado agrario, certificado de uso común, certificado parcelario o la sentencia que emite el tribunal. Ojo, porque son los únicos documentos con los cuales se acredita ser titular de los derechos ejidales y ser ejidatario únicamente. Entonces, bajo tu opinión, la constancia expedida por el comisariado, ¿qué vendría a ser? A ver, ¿cómo podríamos decir un híbrido que tiene muchos elementos de práctica, pero desgraciadamente no tiene ningún sí, elemento que por la formal? costumbre, ¿no? Por la costumbre. Primero habrá que decirlo. La constancia de posesión es un documento que, aunque existe, no está contemplada por la legislación agraria. No existe. Pero no podemos decir que y además no está dentro de las facultades de los comisariados, tampoco. Ninguno. No puede decir que no existe porque ahí está. Ahí está. Sí, pero ¿a qué vamos? Hay criterio de la Corte. Hay ya los ministros de la Suprema Corte de Justicia han dicho que la constancia de posesión no es el medio idóneo para acreditar la posesión. Vayamos con calma. Pero sería una presunción. Sí, es una presunción. Una presunción a favor. Sí, pero siempre y cuando sea una presunción. Que tendrán, bueno, no, ahí se necesitan los certificados. Pero independientemente, la propia Corte establece qué elementos debe reunir este documento como constancia de posesión. Requisitos de forma. Exactamente, yo no quisiera comentar, pero seguramente entre las personas que nos están escuchando van a sacar su constancia de posesión y se van de espaldas cuando se percaten que para que una constancia de posesión pueda tener alguna presuncional, tiene que ser expedida por el comisariado ejidal y tiene que ser firmada en turno, y tiene que ser firmada por el presidente, el secretario tercero, pero no está ahí. Tiene que ser en cumplimiento a una resolución de asamblea. La asamblea. Es correcto. De lo contrario, no existirá elementos para que tenga mayor validez. Podríamos decir que está afectada de nulidad. Completamente. Y seguramente alguno que tenga que se va a revisar los documentos y mala noticia, se van a percatar que su constancia únicamente les pide el presidente del comisariado. Sí. El comisario ejidal es un ente colegiado, tiene que estar firmado por los tres. Algunos se van a percatar que está firmado por el ayudante municipal. No, y hay unas cosas que parecen poesía, porque hay cesión de derechos gratuito a título oneroso. Ah, caray. Ay, ya crearon una nueva figura. ¿No? Eso es lo importante de este programa, Raúl, de que le expliquemos a la ciudadanía, de que pongamos ejemplos, ejemplifiquemos y que digamos y que les transmitamos lo que dice la ley, ¿no? Para que no lo sorprendan, para que no caigan en un fraude, en actos jurídicos simulados, en conductas ilícitas que lo único que va a tener como consecuencia que pongan en riesgo su patrimonio. Sí. También la ley nos habla, la ley agraria, Raúl, nos habla de un término que a mí me gustaría que tú nos pudieras explicar un poquito más al respecto, que es el término de avecindado en un ejido, y que la ley señala que es quien tiene la posesión continua por más de un año. Sí. ¿Qué derechos puede adquirir él? Con la nueva ley agraria, esta figura aparece como un antecedente, como un paso previo para ser ejidatario. ¿Qué dice la ley agraria? Que para que un sujeto pueda ser avecindado, tiene que ser mexicano por nacimiento, mexicano exclusivamente, a residir, necesita trabajar durante un año en el núcleo agrario en el ejido y ser reconocido por la asamblea. Me adelanto un poquito. Para ser ejidatario
se requiere ser, si voy a, fíjense, el término que le queda es comprar, pero si me van a enajenar derechos parcelarios, tengo que ser avecindado. Tú, Sara Olivia Parra, ya eres ejidataria de este núcleo. Esa es tu parcela. Sí. Yo llegué aquí al núcleo agrario y quiero ser ejidatario. La ley me faculta a mí que te compre tus derechos agrarios. No es compra porque es cosa mal, pero sí, como una cesión. Yo te la puedo, y tú me puedes dar los derechos, pero yo no los puedo adquirir de manera automática si es que no soy avecindado. Y para ser avecindado tengo que hacer este procedimiento. Conclusión, esta figura que también está muy de moda, yo considero que es una llavecita muy marcada para los núcleos agrarios, porque el requisito que es invariable es ser reconocido por la Asamblea de Ejidatarios. Es decir, yo para que sea vecindado de este núcleo de Buenavista, tengo que estar aquí, ser mexicano, estar aquí al menos un año residiendo. No hice trabajando, no hice haciendo labores de campo. ¿Ser mayor de edad? Ser mayor de edad sí, para ejidatario, pero ser mayor de edad y reconocido por la Asamblea. Ahora, si no soy reconocido por la Asamblea, puedo ir ante un tribunal y decirle, oye, tribunal, ya gente de la Asamblea, ya acredité que soy mexicano, que soy mayor de edad, que tengo aquí más de un año, y no me resuelve la Asamblea. ¿Qué tiene que hacer el Tribunal Agrario? Recibir mi demanda, recibir mi petición, hacer las diligencias correspondientes, citar a las autoridades, y si hay una negativa. Es decir, que es como casi medios preparatorios, medidas precautorias. Un medio preparatorio era un candadito para poder llegar a ser ejidatario. Solamente viene una crítica en un buen ánimo, y lo criticamos esto con el maestro Jesús y Espíritu, que fue nuestro maestro de Derecho Agrario, nuestro maestro de Derecho Agrario. La criticamos porque hay dos tipos de avecindado que no se entiende el Cuauhtémoc, porque el avecindado que establece la ley de población y el avecindado ejidal. Mejor habían dejado las características del avecindado que establece la Ley General de Población, donde el municipio tiene la obligación de llevar un libro con los transeúntes presentes, y no me acuerdo los términos. Y lo único que te puede reconocer con esa ley de población la calidad de vecindado es el municipio. El municipio. Ahora no. Ahora también te puede reconocer la calidad de vecindado elegido. Es la Asamblea. Sí. Y otra crítica más, ahorita si me lo permiten. Levantamos la voz desde que empezó esta ley agraria, porque el principal requisito para ser ejidatario es ser mexicano. Ser mexicano. Pasó desapercibido. Pero ¿qué fue lo que les pasó? ¿Qué fue lo que les faltó? Por nacimiento. Yo no tengo nada en contra de la gente que no tuvo el privilegio de nacer en esas tierras, en mi patria, en mi nación, elegido en mi comunidad, pero con todo respeto, siento que los que hicieron esta propuesta se les pasó un poquito el peso histórico. La tierra es de quien las trabaja, ¿no? Y dice ser mexicano. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo soy una persona que no tuve el privilegio de nacer en este país, habito un ejido durante 1 año, 2 años, tengo el reconocimiento, ¿no? Y la Asamblea te da ese carácter ya. Bingo, al año y medio pueden. No hay ningún candado, no hay ninguna situación que te lo impida. Esas son las cuestiones que trajo el TLC. En el 92, antes de aprobar la ley agraria, antes de reformar el artículo 130 con el reconocimiento de las AR, los primos del norte junto con los otros primos de más al norte quisieron abrir y abrieron la posibilidad de asegurar la inversión de la gente que en este país para asegurar su inversión. Aquí está la figura. Yo, que no soy mexicano de nacimiento, adquiero la nacionalidad, ya por el trámite administrativo soy mexicano, me reconocen como vecindado, compro la parcela y todos contentos. Pero ¿qué pasa con esto? Que desgraciadamente a la gente que es la del campo, que es la que trabaja con su mano la tierra, que es la que cotidianamente vive y la que trae una tradición, ¿no?, de ancestros, de que han trabajado la tierra y que sí han sido ejidatarios, resulta que luego los excluyen, ¿no? Así es simple. Y regresando un poquito a la constante exposición, a ver, creo que me estoy cerrando el comentario. Estos documentos no podemos decir que no existen porque aquí están. Sí. Y yo haría el comentario muy respetuoso y sin querer señalar que hay compañeros que tienen la misma profesión que nosotros y dicen, es que tu constancia no sirve. Espérame tantito. No tenemos conocimiento que ese no es el medio idóneo para acreditar la posesión, pero no le corresponde ni a Alejandra, ni a Sara Olivia, ni a Raúl decir que no tiene validez. Tiene que ser un tribunal agrario
o una autoridad judicial. Sí, tan es así que cuando estamos hablando, Raúl, de que a alguien lo denuncian por despojo, sabemos que el bien jurídico tutelado en el delito de despojo es la posesión, no la propiedad. Una constancia sí es una presunción y va a ser a favor de la persona que ha estado viviendo y ha tenido más bien la posesión pacífica, pública y quieta de esa fracción de terreno. Exacto el comentario. Y para que ese documento pueda ser objeto de un señalamiento de no validez, no tenemos que decirlo como particular. Tiene que ser una autoridad jurisdiccional la que diga que tiene o no tiene validez. Para mis compañeros abogados, el criterio de la Corte ya establece cuál es el medio idóneo para acreditar la posesión. ¿Y cuál es el medio idóneo? La testimonial. Así y es. Preferentemente de los colindantes. Es el medio idóneo. Va el tip para... Pero lo adminiculas con otros elementos que lo robustecen y que le dan prueba plena, ¿no? Así de definitivo. Yo quisiera darles también otro tip porque en ocasiones eso no pasa en Morelos. Eso es en otro país. Por ahí nos están comentando que justamente esto pasa en todo el país, en toda la República Mexicana. Y sí quiero mencionar que, bueno, nos están escuchando a nivel nacional, ¿no? Y nos están hablando de Tijuana, de otros lugares. Dices que eso pasa en todos lados. O sea, ese tipo de problemática y de ignorancia, además, porque los términos son claros, pero la información no, como siempre. Y es tan instructivo ahorita todo lo que estamos escuchando, porque son claves muy fáciles de entender, ¿no? Y además hay algo importante ahí, Ale, que yo creo que como abogados tenemos que ser éticos, profesionales y honestos. Y por eso hay las especialidades. Entonces, no somos todólogos. Exacto. Yo creo que si llega alguien que nos está planteando un tema de estos, bueno, yo creo que sí tendremos nociones generales, somos abogados, pero, bueno, remitirnos a la gente experta, ¿no? Sí. A la gente que está en el manejo de la información, que está peleando en los tribunales, que ya tiene experiencia, que conoce los criterios de la Corte. Entonces, hay que ir con los expertos. Pero aquí también otra sugerencia, y qué bueno que nos están hablando gente que está en estas circunstancias. Creo que detener el asentamiento humano irregular será como querer tener un tranvía con una mano. Aquí habrá que tener la visión y ser profesionistas, tener principios éticos y morales en este tipo de circunstancias. Si es un predio que desafortunadamente está en una zona donde ya está el crecimiento urbano desbordado, habría que acercarse a las autoridades correspondientes, al propio municipio, a las autoridades. Esta cuestión porque, ojo, lo dijo la licenciada Sara hace un momento, la manera idónea de que te respeten el bien que tienes es la posesión. Tu constancia de posesión puede que tenga validez o no, pero el hecho de que tú estés ejerciendo actos poseedores directos, déjenme poner un ejemplo muy simple, que haya habite, que tenga mi casa, ¿sí? Tenemos que gritarlo. Hay mucha gente, y lo digo con el cuidado necesario, y eso pasa en todas las... Pero dígalo con toda la libertad, licenciado, porque eso es lo que está pasando. Sí, lo que está pasando. ¿Hacia dónde va? ¿No? La gente pudiente económicamente compra extensiones de terreno muy amplias, muy grandes. Invierte ahí porque piensa que es propiedad privada. Es un error craso. Pero eso es lo que se ha convertido en las ventas ilegales de este tipo de terrenos. Pero ¿por qué, Raúl? Porque las expropiaciones que luego hace el gobierno del estado, el precio que dan es mínimo y esto provoca que es este tipo de demanda. Y es gente que en ocasiones hasta hace que los ejidatarios vendan sin que tengan interés de vender. El procedimiento de regulación es muy complejo y complicado, inclusive con la nueva ley agraria, porque aquí nos enfrentamos a un término que pone a temblar a la gente que quiere hacer un desarrollo urbano, el uso del suelo. Pero ¿a qué voy? Yo que soy un inversionista, que tengo el dinero, yo no quisiera señalar, por ejemplo, que en Huichilac, y aquí voy a tocar un dedo, una llave muy delicada. En Huichilac no hay un centímetro de propiedad privada, en Tepoztlán igual, aunque hay escrituras públicas. Discúlpenme, si hay una escritura pública ahí está, pero si lo ponen a consideración, herradura, todo esa franca. Nos gustaría saber el antecedente de cómo le hicieron para regularizar, ¿no? De manera integral eso. Yo considero que no se van a sorpresas porque aún siguen pendientes de regularizar. Pero ¿a qué voy? Gente con la solvencia económica dicen, bueno, convenzo a Sara de que me venda esta parcela, me da constancia de posesión, y si no pasa ninguna circunstancia y empieza él a hacer actos, puede ser un inconveniente. Pero ¿qué sucede cuando hay otra gente que se percata de esa inversión y empiezan
operación hormiga a introducirse, a invadir, viene la complicación. Y luego el problema es para el Estado, porque dice, mira, yo soy de aquí el posicionado porque tengo la constancia de posición. Ajá. Y los autoterranos, no, pues ahí dice que está por allá. Si de hecho la constancia de posesión es de dudosa para quitar la posesión y luego no la ejerces, no tiene ninguna validez. Regresando, hay mucha gente que por necesidad, y también hay que decirlo, se ve obligada por las circunstancias actuales. Abusa, ¿no? Este tipo de gente abusa de la necesidad. Pero hay que dar al otro extremo. Y pues te ofrecen mucho dinero que a lo mejor no lo vas a ver en mucho tiempo y entonces dices tú, caes. Pero la otra área, como este es complejo y la persona que tiene una parcelita, ejidatario comunero, ya tiene que vender, se acercan vecinos o se acerca gente que está mal económicamente y requiere un espacio al menos para poner 4 polines y unas tejas y habitar. Ahí tanto peca el que mata a la vaca como el que la agarra a pata. Fíjate que de ahí también hay un tema, perdón que te interrumpa, que va relacionado a la hora de que el ejidatario decida vender. El derecho de tanto. Ay, sí. Wow. El derecho de tanto para la esposa y la familia, que me gustaría que lo comentaras. Sí, bueno, aquí independientemente de que la ley agraria tiene muchas aristas, para que, a ver, el dueño del ejido es el ejido. A Sara Olivia Parra ya le autorizamos que su parcela se convierta en propiedad privada. Ya hizo una serie de procedimientos, ya hizo la medición, la delimitación, ya acreditó que el impacto ambiental le va a permitir hacerlo de uso de habitación y ya que está. No es zona protegida, que... No, es una serie que la verdad, más uno de leer los requisitos, uno se va a espaldas. Y ya puede hacer la venta. El inconveniente que existe es que la propia ley agraria establece un derecho del tanto. ¿Y cuál es el derecho del tanto? Que tiene que primero que ofertarlo a su pareja, a su esposa, a su concubina, o a los hijos, exacto, a los habitantes, y debe de constar por escrito. Y por escrito, y ya después puede ofertarlo. ¿Tú crees que eso se sigue en la realidad? Para nada. Son muy raros los casos. Bueno, por algo están ya dictados. Pero bueno, precisamente esa es la idea, cultura de la legalidad, ¿no? El respeto al ordenamiento jurídico, que realmente la ley no sea letra muerta, que no se queden en expresiones poéticas, como muchos dicen, sino que realmente se cumpla. Así, y una manera de empezar a ver, pues, cuidar o tener ya muy palpado las cuestiones ejidales y comunales, acudir ante la autoridad que tiene pleno conocimiento de lo que son terrenos ejidales, comunales y propiedad privada. Aquí en Morelos, afortunadamente, ya tenemos un instituto de registro público de la propiedad y el comercio que nos puede decir qué propiedades son ejidales y cuáles no. Ojo, eso es muy importante, ¿eh? ¿A dónde podemos acudir para saber a qué régimen pertenece la propiedad? Aunque se dice que nomás tienen que tener... O en el registro agrario, ¿no? O el registro agrario nacional. Afortunadamente ahorita con los medios electrónicos ya tiene muy fácil acceso al registro agrario, al RAM. Hay que utilizar las ventajas de la tecnología. Así, o a INEGI, que INEGI también tiene información de primera mano y que no, por no saber utilizar luego los mecanismos electrónicos, no tenemos acceso. Pero yo considero que esa cuestión, y aparte, ver cuáles son los núcleos agrarios que están formaditos para alcanzar el pleno dominio. Insisto yo, ¿qué es el pleno dominio? Es cuando se decide que deja de ser ejidal y comunal y se convierte en propiedad privada. Ojo, ese cuidado. es tierras de asentamientos humanos o parcelarias. Puede ser cualquiera de los tres, pero Perfecto. siempre y cuando la asamblea decida terminar el pleno dominio. No es un procedimiento tan simple, porque independientemente de las cuestiones administrativas, tiene que estar el 75% del ejidatario, tienen que votar las 2/3 partes, tiene que estar un notario tiene sus público. asegures. No, es un procedimiento. Sus candados como todo lo que hay en la ley. Así, pero tiene sus ventajas. Yo quisiera hacer un reconocimiento, por ejemplo, a Tetela del Monte, aquí donde el licenciado igual, luego más de Zompantle, aquí abajo, uno de Temisco con el licenciado Orihuela. Se me olvidó el nombre. ¿La Joya? No, está para acá del puente del Pollo hacia el lado derecho. Son procedimientos que culminaron y ya tienen el pleno dominio. Esos son. Eso quiere decir que sí se puede. Sí se puede. Cuando se tiene la voluntad, ¿no? Y cumplir con todo el ordenamiento y todo el procedimiento, pero sí se puede. Bueno, al final del día, pues así se tienen que hacer las cosas, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Yo creo que si hablábamos precisamente de que estuvieran por ahí candaditos, que esté bien regulado, vale la pena porque así evitas que se tomen decisiones unilaterales, ¿no? O personales. Aquí lo que también considero que es importante, y hablando particularmente de la zona urbana, es que las autoridades, por el término, se pongan las pilas. Si se están percatando que hay una zona que están notificando y no existen
los convenios, los arreglos, los documentos para que se haga esta notificación, ir a clausurar, no suspender, clausurar en automático. Y es que además también te voy a decir una cosa, tú que lo vives en los tribunales agrarios, cómo hay tanto problema de pelea de las tierras ejidales, ¿no? Y además de exejidatarios, ¿no? Expresidentes, ¿no? Wow. Sí, es un problema coyuntural. Lo que nos llama la atención a los que nos abocamos a más... Bueno, ¿sabes qué? Lo que pasa es de que como la ley dice que el que esté como presidente de comisariado ejidal, él no puede comprar ninguna circunstancia, pues por eso cuando sale, pues quiere reponerse de lo que no hizo, ¿no? Pero esto va más allá. A ver si no cometo un error y molesto a los que somos de las zonas urbanas. En las zonas urbanas como que ya estamos acostumbrados a que dicen, sí, no te preocupes, te lo resuelvo al rato. No quiere decir que estamos acostumbrados a que no nos digan lo que va a pasar. Y los conflictos es muy común en las zonas urbanas, pero en la zona ejidal y comunal los conflictos son remarcados porque a la gente no le gusta que le mientan, y lo que está echando a perder el tejido en las ejidas comunidades son conflictos entre hermanos, entre padre con hijo, entre padre con nieto. Sí, en el norte pelea del país, si nos están oyendo en Chihuahua, allá los conflictos son por hectáreas, recorren la parcela de la avioneta. Sí, aquí no, aquí en Cuernavaca, en los ejidos de Chipitlán, ¿cuál se me ocurre? Acapancingo, aquí arriba, Chamilpa. Aquí los conflictos son por una zanja, por 10 centímetros, por 1 metro. Y el problema creo que está en que la parcela ya se acabó, pero el ejidatario que tuvo esto en 1910, que empezó el reparto del general Zapata y reconocido en 1921, y con el general Lázaro Cárdenas en 1938 le llega su documento, esa parcela de aquel tiempo actualmente es ejidatario que tuvo 3 hijos, 8 nietos, 16 bisnietos. Esa parcela tienen que dividirla entre 16 y la ley no lo permite. Así es. Y yo considero que esta circunstancia es la que nos está... Entonces ahí entra, ¿no? Quien la tuvo en posesión, quien la trabajó, y vas al tribunal agrario para precisamente pelear a ver quién tiene más derecho, ¿no? Así es. Otro tema que también se deriva de esto que estamos comentando, Raúl, son los derechos sucesorios, ¿no? Que es un tema también muy, muy importante porque se hace muy diferente que en la vía civil, cuando estamos hablando de un testamento. Acá se habla de un listado que se tiene que hacer de los sucesores en el orden de prelación que pudieran ser, y tiene que presentarse o depositarse en el Registro Agrario Nacional, pero también la ley nos permite que se pueda hacer a través de un fedatario público. ¿Nos podrías hablar cómo es ese procedimiento? Mira, lo dijiste exactamente en su dimensión. Yo voy a particularizar un poco. Se entiende que con la propuesta que hubo del 92, ya el ejidatario puede decidir a quién le deja, sin que intervenga nadie más, sus derechos. Antes del 92 tenía que tener visto bueno de la asamblea para poder suceder. Ahora no. Ahora sí ya es un derecho unilateral. Tú puedes ir ante el registro agrario, pagas un trámite que son 130 y tantos pesos, llenas 2 documentos de manera secreta. En los 2 documentos señalas quién va a ser tu sucesor. Preferente, ¿no? Preferente. Ojo, aquí no tiene que ser, como decía la anterior ley, ni cónyuge superte con hijo. No. Aquí solamente tiene que tener un requisito: ser mexicano. Es más, ni ser avecindado, ni es ser a quien tú quieras dejárselo. Pero siempre cuando sea mexicano. Que no es lo mismo cuando no dejas ese listado. Ahí sí hay una prelación. Así es. Pero este documento se hace ante el registro agrario, se deposita en un sobre, el sobre se guarda en el registro agrario y el otro se le entrega a los familiares del ejidatario. Cuando pasa el hecho de que fallece el sujeto, viene la persona que tiene el sobre, va ante el registro, se abre, se coteja los nombres, y en ese momento coinciden, se envía inmediatamente en un término de 90 días, se cancela el certificado a nombre del que era titular y se expide en favor del que está designado. Ojo, decimos que es una lista porque todos los derechos agrarios se entregan a un solo sujeto. Aquí la diferencia con materia civil: en materia civil puede haber que los herederos que sean nombrados también sean legatarios, es decir, que Raúl cuando hace su testamento dice: pues no como heredero universal a mi esposa, a mi hija, pero le dejo un vehículo a Sara y le dejo una casa a Alejandra. ¿Sí? Son los legados. Son legados. Ahí procede, aquí no.
Aquí solamente la lista, y así tenga yo 3 o 4 parcelas, un solo urbano, todos se entregan en automático a un solo sucesor. ¿Y por qué digo un solo sucesor? Tiene que haber una lista. En materia agraria existe lo que, aunque no está en la ley, procede lo que es el repudio, que yo no quiero lo que me dejó el titular. Se lo dejo a mi mamá. Se lo dejo a mi mamá. O que el sujeto tenga más del 5% del total del ejido. Si tiene 5% del total del ejido, ya no puede tener más. Y se tendrá que adjudicar en el caso de que haya dejado sucesión. Vuelvo a insistir, solamente tiene que ser mexicana. Toda aquella tendencia porque sea familiar, en los 92 quedó sin efecto. ¿Qué es lo que sucede? Y desafortunadamente esa es la mayoría de los casos que en los núcleos agrarios no dejáramos de ser latinos, pensamos que somos inmortales, no tenemos esa cultura de dejar en orden esta cuestión, y perdón, hay que decirlo como va. Si yo no dejo, ¿quién lo va a suceder? ¿Qué es lo que establece la ley? Pues tendrá que hacerse, hay una orden que establece la propia ley agraria. Primero que sea el cónyuge supérstite, es decir, el varón o la mujer que haya sido casado y que esté vivo. O la concubina. O concubina o concubino. Ya con la actual legislación, al menos en Morelos, creo que ya más son 2 años de estar en convivencia. O si tienen hijos, de manera inmediata. Pero aquí viene lo curioso, dice uno de los hijos y uno de los ascendientes o descendientes. Uno de los hijos. Es decir, que si somos 3 o 4 hijos... Nada de que por partes iguales, ¿no? Tendremos es como los intestamentarios, ¿no? Que sería una porción igual, ¿no? Pero aquí no. Aquí no, aquí todo es uno solo. Y cosa curiosa, yo no conozco ningún caso, pero la propia ley prevé que el Tribunal Agrario, voy a decir una aberración, la haga de corredor público. ¿Por qué? Muy mal hecho. ¿Por qué? Porque dice, si no se ponen de acuerdo, el Tribunal Agrario subastará y empuja, venderá los derechos que están en su decisión. ¿Y qué? ¿Iba a ser una repartición igual o qué? No, yo insisto, yo no conozco ningún caso, pero teóricamente establece que si no se ponen de acuerdo los hijos o los ascendientes y descendientes, tendrá que convocarse una subasta para ofertar los derechos. Y ojo, en el supuesto... ¿Y el producto de esa subasta? ¿Se reparte, ¿Al ejido o se reparte? Entre los hijos. El último caso, si es que no hay hijos, Sí, está como un absurdo, ¿no? Podría ser. Bueno, porque la ley no lo maneja de manera literal. No, pero dice que será subastado en la moneda pública y el producto se repartirá entre los que sean derechosos. Ah, perfecto. Así está la cuestión. Insisto, si no hay nadie que reclame el derecho, en materia civil el Estado se lo adjudica. Así es. Ahí el tribunal. Ahí es en caso de que no hubiera ningún heredero, se puede decir. En este caso, el Tribunal Agrario mandará a hacer la subasta. Y el dinero que se obtenga de la subasta de la venta de los derechos se le entregará al ejido. Y no tendrá que ser una subasta pública abierta, será subasta pública restringida. Y esto es importante que la ciudadanía lo sepa, sí. Que como tú dices, que tengan la cultura de realmente hacer su listado, seguir el procedimiento, dejar a sus sucesores para evitar problemas familiares, ¿no? O sea, porque qué triste es que los grandes problemas son entre la familia, ¿no? Normalmente siempre todo lo que tiene que ver con bienes, dinero, herencias, son el principal motivo de los malos desenlaces familiares, porque pues si no dejan las cosas bien hechas las familias, eso siempre desencadena una discordia que se van pleitos y pleitos y pleitos hasta transgeneracionales. De sangre. Y a ver, Alejandra, a ver si no complico el comentario. ¿No? Y esto en vida de legislatario se llega a complicar, porque en propiedad privada, si yo soy el titular, yo sé a quién se lo dejo, en vida, y no hay ningún inconveniente. Pero si yo lo dejo en vida, como lo decía la maestra Sara hace un momento, es indivisible. Wow. Si yo empiezo en vida a entregarle a mi hijo, a mi esposa o a algún familiar, a quien escojas, ¿no? Empieza el núcleo de algún familiar y me demanda a mí, porque no puedo dividir la parcela, tengo que tenerla yo todo, y aquí empieza el conflicto, porque yo no puedo dividir los bienes, porque todos mis bienes tienen que ser míos, no puedo dividirlo, no puedo adjudicar, y empieza ahí la complicación. Problemas de la ley, ¿no? En este sentido. Así es. Yo quisiera recomendar, si me lo permitían, claro. Yo insistiría, hay gente que por necesidades de espacio, pues tiene que llegar a ocupar un espacio, o le salga económico, o le salga barato, y empiezan a habitar cuestiones pues no humanas, sin ningún servicio, pero ahí está. Yo ahí sí quisiera hacer esa reflexión, porque en esos casos yo creo que sí es importante lo que establece la ley agraria.
La ley agraria te permite a ti como asamblea regularizar esos asentamientos humanos. Ya no hiciste por Coret. Así es. Y no son pocos los casos que a partir del 92, aquí en Procede. Todo Tlaltenango es reinstalado por Coret. Todas las propiedades se volvieron a, de alguna manera, comprar. O sea, eso fue, la verdad, un Sí, que en sacrificio. muchos lugares no han querido que entre Coret precisamente por eso, ¿no? Porque Pero se al final dicen, no ¿cómo cuesta? voy a pagar otra vez un Bueno, terreno que es mío, no? Aquí Alejandra, Pero ¿cuál es el riesgo en ese sentido? aquí Alejandra se me quedó bien así de que por qué te estabas empezando a reír. En Tlaltenango se cometió, y luego también con el cansario, un error de primaria. Y después de pasar 70, 80 años, allá en los 80, 90, dicen, oigan, esto sigue siendo ejidal, pero no se preocupen, vamos a volverles a vender por Coret. Fue cuando vieron los movimientos, hicieron manifestaciones, cuestión por el estilo, y se tuvo que llegar a un punto de negociación donde Coret tuvo que bajar mucho la regularización para poderlo comprar. Cuidado, más de 80 años donde instituciones bancarias prestaban y todos sabemos que era propiedad privada, habría que verlo con lupa cada caso en particular y decir Sí. la verdad. ¿Cómo los ensartaron? Sí, la verdad que sí, Efectivamente, no podías tasar a todos de la misma manera, ¿no? Le doy un poco de giro al comentario. Yo me refiero particularmente en estos momentos a gente que está habitando no quiero decir cordones de extrema pobreza, pero sí que son en terrenos ejidales o comunales. Y que no están municipalizados. Y no están municipalizados. Por no estar regularizados. ¿Qué es lo que tendrá que hacer? Pues la propia ley establece que ahora ya no eres Coret, si no eres tu ejido, por medio de un procedimiento duro que comentamos hace un momento. No, sabes que está más simple, no está más cañón. Está más simple, pero por desconocimiento o ignorancia, Así es. no se realizan. Y que trae como consecuencia de esto, que si no se regulariza y no se pone un freno hasta aquí de lo que tiene que regularizarse, se empieza a extender. Yo no quisiera comentar un caso que nos está lastimando a todos, esta parte que le llaman el Tezcal, que está aquí en Jutepec. Así es. Hay un ojito de agua ahí de Hueyapan que alimenta parte de lo que es Jutepec y Yautepec, y con todo el asentamiento que está en la parte norte, a un lado del el tiro, ¿cómo se llama donde se va a practicar el tiro? El tiro de la herradura. La herradura. El campo es el Cerro de la Herradura. No lo digo ni con cuidado. Hay gente sin escrúpulos. Ese campo ya se lo quedaron los ejidatarios. Pero en los drenajes, en lugar de utilizar lo que son las fosas, tienen los drenajes a las grietas, directo. Se contamina todo el manto acuífero. Sí. Y todo eso está permeando. No, eso es con todo respeto. Y pura contaminación. Contaminación que tendríamos que regularizar. En 92 permite otra vez al ejido, a la comunidad intervenir, porque son terrenos que son de ejido y comunidad, y aquí somos los propietarios. El problema es que por falta de conocimiento y también por negligencia de algunas gentes que ostentan el poder. ¿Porque no quieren hacer negocio? Yo no quiero pretender, ¿no? Pero eso siempre pasa. Digo, yo creo que eso son cosas que dan siempre la oportunidad, hay que decirlo. Siempre donde hay problemas, siempre hay oportunidad de ventaja. Sí, que en lugar de que fluyan los procedimientos, se regularice, se detienen y se plantean obstáculos porque prevalece lo económico. La desconfianza y la falta de fe de la ciudadanía, y por eso es que a veces uno no sabe ni siquiera si tiene las ganas de ir a hacer el trámite para resolverlo, porque dices, bueno, pues ahí se me va a venir una broncota con el abogado que me toque, ¿no? Y si eso le ponemos un condimento que únicamente cada 3 años es cuando se les dice, venga, vamos a regularizar, y ya estamos cerca de algunas cuestiones. O si me tocó un abogado que no fue ético. A eso voy, ¿no? A eso voy. Que entonces, con todo el respeto a todos mis amigos abogados, yo quiero mandar saludos, si me lo permiten, licenciado Alegría y la licenciada Parra. Jorge Alberto Gordillo les manda saludos, muy bueno el programa, la verdad es que tenemos muy buenos comentarios, gracias a todos. Gerardo Arrieta, muchas gracias también por sus comentarios, muy buen programa. Gracias. Bueno, pues a todos los colegas que están dentro del programa ahorita, que son muchas personas que gracias a Dios están escuchando, local, nacional y también internacional el programa, agradecerle muchísimo esta intervención tan importante que creo que es para otro programa, porque pues sabemos que Morelos tiene una problemática muy importante en este tipo de tema y mucha ignorancia, ¿sabes? Y además yo creo que, mira, sería muy, muy importante que la ciudadanía participara y nos planteara sus dudas, que nos digan cuál es la problemática que ellos están viviendo, qué dudas tienen. Yo te decía, Raúl, que a mí me habló una persona de Oaxaca, en donde me planteaba
que ella estaba defendiendo un pedazo de tierra y me decía, licenciada, es que yo ya me acusaron de todo. Dice, ya mi hermano, dice, me acusó de despojo. Yo le gané el juicio porque le acredité que yo es la que he tenido la posesión a más de 25 años, dice, pero él me sigue amenazando diciéndome que me va a quitar ese terreno. Y entonces fue cuando yo le dije que no se preocupara, que porque si esta persona pues no tenía un certificado de derechos agrarios, si no ha tenido la posesión, pues sería muy difícil, ¿no? Que él pudiera ganarle. No sé qué me pudieras comentar. No, sí, efectivamente, cada particularidad en todos los casos que hay en la República Mexicana tiene sus puntos en favor y sus asegúnes. Yo lo que sí podría recomendar, y que bueno, gracias a los abogados que nos están haciendo el favor de escuchar, y a la gente en lo general, yo les quisiera pasar otro tip que yo siento que es importante. Tomen nota, ya hay que anotarlo en la libretita. Sí, una protocolización notarial, una protocolización de hechos notariales, una fe de un notario que dé fe, perdón el término, de la posesión, para su servidor y para algunas autoridades, da la presunción más cierta de la posesión. Una simple constancia que no está firmada ni por quién debe de ser, y si estás en posesión quieta, pacífica de tal característica, pues sí tiene fuerza, pero esto lo hemos hecho valer en algunos procedimientos, y cuando un señor notario o inclusive una jurisdicción voluntaria de un juez civil, donde un juez civil o inclusive en casos muy raros una autoridad agraria dice sí, damos fe de que se encuentra Sara Olivia Parra en posesión quieta, pacífica, pública y continua, trajo testigos y cohesión por el estilo, con eso se da más certeza a la posesión. Y además hay otros documentos, si nos vamos a una cuestión más exhaustiva, podríamos decir, está el acta de nacimiento de algún hijo o algún documento antiguo que pueda acreditar que dieron ese domicilio. Sí, y si nos vamos a particularidades, a algunas zonas que ya están consolidadas, que siguen, a ver, otro error cometemos, aunque sea zona urbana, urbanizada, sigue siendo ejido. El hecho de que ya existe una casa, drenaje, alumbrado, vaya la policía, sigue siendo ejido. Sí, es un asentamiento humano irregular. ¿Y aquí qué documentos existen? Fabulosos, desde las boletas de la escuela, recibos del agua, luz, cooperación de la colonia y cuestión por el Sí, son muchos los elementos que pueden servir y que muchas veces nos cerramos. Sí. O cuando tenemos el problema, nos bloqueamos y no vemos más allá, ¿no? de elementos que nos pueden servir para acreditarlo. Y el comentario que hago es que los que conocemos más o menos cómo está la circunstancia en Cuernavaca, en Morelos, nos percatamos cuáles son las zonas que están afectadas con ejido comunidad, pero en lo general yo sí voy a insistir que cuando se vaya a comprar un predio, aunque se tenga la plena certeza de que es propiedad privada, no pongamos el ejemplo de Tlaltenango, que después de 80 años dijeron, disculpe usted, acudir ante el registro público o ante el registro agrario, porque la diferencia entre una propiedad que es privada, una propiedad que es social, de ejido comunidad, es de bastante ser. Mejor tener la certeza y acudir para ver realmente. Y a lo mejor lo voy a contradecir. Y no asustarse ni sorprenderse de que voy a adquirir un terreno ejidal o comunal, pero adquiéranlo bien. Claro. Adquiéranlo sobre la mesa. Adquiéranlo con el que está ejerciendo el derecho. No hay que hacer cosas indebidas, porque eso a la larga trae consecuencias negativas. Es decir, hacerlo lo mejor posible. Exacto. ¿Para qué? Para que ustedes tengan certeza jurídica. Eso es nada más, lo que les dé certeza sobre el acto jurídico que ustedes están celebrando y saber que el régimen ejidal o comunal tiene otras características, que no los mareen, que no les mientan, para que ustedes estén con certeza de los actos que están celebrando a cabo. Creo que hay un tema que no quiero que se nos vaya, Raúl, que es el tema de la expropiación pública de las tierras de propiedad social. Si nos puedes comentar en qué casos, que tiene que ser a través de un decreto presidencial ante la Secretaría de la Reforma Agraria, en qué casos pueden ser de utilidad pública. Es un temazo. Un temazo. Trato de verlo porque sí tiene sus aristas. Aristas. Bueno, se entiende que por los 70s se empieza lo que es la Comisión Nacional de Tenencia de la Tierra, que es COREP, cuya finalidad es regularizar predios para diferente uso. El que nos ocupa en este momento es el uso para casa-habitación. Hasta hace algunos años ya se podía proponer terrenos que no estuvieran habitados, que es el piso, pero ahorita lo comentamos. ¿Cuál era el principal objetivo de la Comisión de Tenencia de la Tierra? Convertir de propiedad social
ejido comunidad a propiedad privada. Pero aquí no únicamente era con una simple petición, habría que hacerle la solicitud en aquel tiempo a la Secretaría de la Reforma Agraria, que era un organismo que dependía de la Reforma Agraria. Actualmente me parece que depende de la Secretaría de Desarrollo Social, sí. Coret. Coret ya no es como independiente como era antes. No, ya no. Y se tenía que acreditar que estuviera al menos consolidado el 70%. ¿Y qué es consolidado? Que hubiera casa habitación, que hubiera construcción, algunos servicios públicos. Pero aquí viene lo que en ocasiones lo que no le gusta a la gente del campo. Todo el procedimiento de Coret y todos los gastos que se generaban salían del propio trámite de regularización. Es decir, que todo lo que se pagaba... O sea, ¿del poseedor? Del ejido. Del ejido. Corrijo, del procedimiento. Haz de cuenta que tú ya estás en posesión y el terreno te va a costar ya al final 100 pesos el metro cuadrado. Sí. Pero al ejido se le pagó en 2 pesos, porque 3 pesos fue para el trabajo social, para los trabajos de la delegación, de la secretaría, todo el costo tenía que salir. De todo el procedimiento, sí. Sí, era muy complicado y muchos procedimientos se detuvieron. En la última etapa que era la ejecución, ¿por qué? Porque el ejido decía, no es posible que me pagues en 1 peso y tú lo vendas en 1,000 pesos. Claro. ¿Cuál es el procedimiento? Pues aparente muy simple. Yo, núcleo agrario afectado o poseedores, te pedimos a ti, gobierno federal, que envíes brigadas para hacer los levantamientos topográficos, ubiques, emitas un decreto, que es un decreto presidencial, que en base a la reforma agraria y ahora con la Secretaría de Desarrollo Social, desincorpora, quita esa característica de propiedad social y la convierte en propiedad privada. Pero tiene una serie de complejidades, es más, la más simple. Tenían que estar al menos los lotes con una superficie de 120 metros cuadrados, porque es el lote tipo mínimo. Y esos 120 metros cuadrados tenían que tener al menos 8 metros de acceso a vía pública. ¿Por qué 8 metros? Para una entrada peatonal y para una entrada de vehículo. Se pueden hacer ciertas calificaciones. Es decir, que como con cierta planeación urbana. Así es, en efecto. Pero no dio solución. La verdad se quedó con tanto trabajo, no dio respuesta. Por eso dio la necesidad, 20 años después, que en el 92 se viera la manera de que ahora los núcleos agrarios hicieran esta regularización. Sí, sigue colaborando, siguen las delegaciones, pero están detenidas con la cuestión de la ejecución, porque aún no se pueden explicar los núcleos agrarios cómo es posible, insisto, le pagues a una indemnización que es muy baja y tú la vendas demasiado alta. Sí, pues es que siempre ha sido como que yo creo que lo que ha frenado mucho lo que son las expropiaciones, ¿no? Por el bajo costo que se le da a la tierra. Raúl, ¿cuáles son aquellos actos que se llevan a cabo que tienen que registrarse, valga la redundancia, en el Registro Agrario Nacional? Mira, es un buen planteamiento. Se entiende que el Registro Agrario Nacional antes era es un organismo descentralizado, con personalidad propia, ¿sí? Y se entiende que son todos aquellos hechos y actos que sean netamente con repercusión agraria. El que me llama en este momento la atención son las resoluciones presidenciales. Creo que esto no se ha comentado y es bueno comentarlo. Sí. El dueño del ejido es el ejido, sí, pero ¿cómo él va a acreditar su propiedad sobre el ejido? En el Registro Agrario Nacional se encuentran todo lo que son las carpetas básicas. ¿Y qué son las carpetas básicas? Son los documentos indispensables que corresponde a cada ejido o cada núcleo. O sea, como a cada núcleo agrario, ¿no? Haz de cuenta que es como su acta de nacimiento. ¿Hasta dónde están las colindancias? ¿Cuánta superficie? Todo, ¿no? Lo referente. Se compone esta carpeta básica de 3 documentos. La primera es una resolución presidencial. Una resolución presidencial donde el presidente de la República, con la facultad que le da la propia ley, expropia, regulariza un predio para entregárselo a un núcleo agrario, a un ejido de una comunidad. La resolución presidencial. Luego existe un plano definitivo donde está establecido ya físicamente cuál es el lindero y hasta dónde abarca, y donde se establecen las mojoneras. Y la última es un acta de ejecución. El acta de ejecución, porque al momento en que se iba regularizando y señalando las mojoneras, los deslindes, se iba realizando esta acta de ejecución. Los 3 documentos son en sí lo que es la carpeta básica, y con eso se acredita lo que es la propiedad del núcleo agrario. También, yo insistiría, estos documentos están en el Registro Agrario Nacional. Creo que los que hemos hecho algún trámite para alguna hipoteca o ver la propiedad de un bien, nos mandan al Registro Agrario para ver si es propiedad privada o no es propiedad privada. ¿Qué hace el Registro Agrario? Ubica el predio
en estos planos, que son los que tiene el Registro Agrario Nacional. Pero independientemente de esto, los documentos los comentábamos hace un momento, los certificados agrarios, los certificados parceleros y los de uso común. Y algo muy importante, que también aquí tiene su grado de complejidad y creo que sería el tema de otro programa. Claro. El fondo legal, cuando ya la Asamblea decide que le va a adjudicar a cada ejidatario su solar urbano, se lo entrega en propiedad. Y percátate lo que digo, Charo y Alejandra. Ya cuando hacen todo el trabajo y ubican cuál es la zona parcelada, donde están haciendo la cosecha, del Cerro del Monte, y entran a la zona urbana y dicen la casa de Alejandra tiene tantos metros, la de Sara tantos y el árbol tanto, el propio ejido puede decir a la Asamblea, este expediente remítase al registro público de la propiedad y el registro público va a empezar a expedir lo que son escrituras públicas. Uno ve el documento y uno lo ve como cualquier documento agrario, pero no, ampara un derecho de propiedad. ¿Y esta facultad quién se la da? La propia ley del 92. Yo siento que sería otro programa porque... Claro, pero hablar de esa ley en sí, porque es muy ágil, ya no hay que estar esperando a que se haga todo un procedimiento tortuoso para llevar a cabo esta propiedad. ¿Y eso a quién le corresponde? Al Registro Agrario Nacional. El Registro Agrario Nacional, qué bueno que hice la pregunta maestra Sara, porque es el órgano que es responsable de que se hagan las cosas como deben de ser. Y con todo respeto. Y ahí es donde tienen que tener toda la película de todo lo que pase, ¿no? Con las tierras. Exactamente. Aunque existe una Procuraduría Agraria, yo considero que la Procuraduría Agraria en ocasiones... Que ese es otro tema para la defensa. Pero ya queda a criterio del particular si quiero que intervenga la Procuraduría o no la Procuraduría. Pero el Registro Agrario invariablemente es la constante, es el especialista y el perito que está en todos los actos. Y el que tiene que tener el registro de todo el movimiento que se haga del uso del suelo. Y todo, ¿no? Y exactamente, ese uso del suelo sería bueno también en un futuro. Otro tema también. Otro tema, ¿no? Porque aparte, esa es ahorita también urgente, ¿eh? Esa es importante. Sí. Yo no quisiera comentar que existen colonias que son lacerantes para los que nos gusta la materia agraria, porque no quisiera ubicar algunos lugares que todos conocemos que antes de ser parcelas de caña de azúcar con una franja alta de barro, actualmente son condominios o estacionamientos de carros o desarrollos de Infonavit, ¿no? Entonces están metiendo gol. Que en lugar de sembrar casas, sembraron casas, literal. Se dieron bien. Sí, la verdad que sí. Esta sería cuestión de otro programa, pero qué bueno que me comentaras esa cuestión. Y todos los demás documentos, es más. Resoluciones judiciales, todo. Es que este es todo. Sí. El registro agrario pero no se hace. Y es más, el registro agrario te dice, eso no lo registro. Cuidado, es obligación. En ocasiones tenemos que llegar hasta el amparo para decirle, oye, registro agrario. Es decir, oblígalo, ¿no? A que registre. Obligarlo, porque además es una facultad que está en la ley y la tienes que cumplir, literal. Mira, la verdad es que qué programazo de lujo, de veras que esperamos que haya sido muy muy bueno para toda la audiencia, que hayamos aclarado dudas aquí con el licenciado. Como él dice, el tema del derecho agrario es algo muy extenso. Hay no nada más lo que establece la ley, sino hay precedentes también de los tribunales que sientan eso precisamente, que hacen la interpretación de la ley, porque muchas veces en la ley hay lagunas y hay cosas que son literales, como las leyes, pero hay otras cosas que requieren de juicios de valor, de interpretación, y obviamente cada quien la interpretamos como nuestro leal saber y entender nos lo da, ¿no? Nuestro conocimiento. Pero qué mejor que el tribunal haga ese análisis y se siente precedente para saber por dónde ir o realmente qué es lo que quería decir la ley, ¿no? Muchísimas gracias, Ale. Creo que ya llegamos al fin. Adelante. Yo quisiera aprovechar un tema que comentamos con la maestra Sara, que no doy tiempo de comentar ahorita. A ver, categórico. Hay una reforma a lo que es la ley de reservas territoriales del estado de Morelos. Esto ha causado ruido en algunos núcleos agrarios. No debe ni tiene que causar ruido. No obstante que es un esfuerzo que hace el legislativo para dar más facultades al ejecutivo, que tiene sus asegúnes, no puede intervenir en materia ni ejidal ni comunal. De la lectura integral de esta nueva ley, de este decreto está claramente que podrá proponer
podrá él coadyuvar. Ojo, en ningún momento el Ejecutivo del Estado, ni ninguna autoridad local, y menos municipal, puede intervenir en decisiones que son de ejidos y comunidades. Estemos con calma. Sí, lo hablamos la vez pasada en el programa, porque efectivamente el decreto sí dice que le da facultades para la regularización integral. El anterior decreto no hablaba de lo integral. Ahora sí, pero tú lo dijiste muy bien, para que haya una expropiación de una propiedad social que estamos hablando que es federal, tiene que haber un decreto presidencial primero y tendría que haber la intervención de la Secretaría de la Reforma Agraria. O en su caso de la Asamblea en el procedimiento duro, pero creo que el decreto, para la tranquilidad de los que que amamos el derecho agrario, no puede intervenir ni el Ejecutivo ni el municipio. Tendrá que ser la Federación o los núcleos agrarios. Y así está en la interpretación integral de lo que es ese nuevo reglamento en la ley de lo que es reservas territoriales. Pues es un gustazo, licenciado Vergara, de verdad es un tema que creo que conecta al campo y a la ciudad. Así es. Esta red es de lo que hemos hablado siempre, red, campo, ciudad. Y que generalmente nos ha tenido siempre con un espacio, una división, sobre todo con la ley, con la legalidad a las personas que pues, obviamente vivimos ya en zonas conurbadas y que no entendemos con claridad cómo sucede. Y por eso hay tanta irregularidad y tanto abuso. Y creo que hoy quedan cosas muy claras y que además, bueno, pues quien lo quiera, por supuesto, consultar, el licenciado Vergara, bueno, pues es especialista en derecho agrario y yo creo que siempre hay que manejar lo que son las materias de derecho, como debe de ser, son de los especialistas. Si nos puede dar su número y su correo electrónico, redes sociales donde lo pueden encontrar, para que todas las personas que en este momento nos están viendo puedan ponerse en contacto con usted, que seguramente habrá muchas. Sí. Y bueno, pues hay que darle el ojo. Sí, estoy acostumbrado mucho lo que es el correo electrónico, si me lo permiten. Con mucho gusto, sí, porque claro. Me permite personalizar la información y no dejar nada. Mi correo es vergara-mireles @hotmail.com. Vergara-hotmail.com. Vergara-mireles @hotmail.com. Sí. Ahí lo tienen ya en pantalla. Escríbanle al licenciado Vergara. La verdad es que este tema tiene para más programas, como usted lo dijo. Ya estará con nosotros, por supuesto. Claro. No sé si tengas algo más que decir, Sara Olivia. No, al contrario, que cualquier inquietud, cualquier duda, escríbanos en Atajo también. Nosotros también podemos ser un vínculo para conectarlos también con el licenciado Vergara, y la idea es crear cultura de la legalidad a través de Atajo, acción territorial de acceso a la justicia y el orden. Muchísimas gracias. Ok, esto fue Atajo. Nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buena tarde. Atajo, cultura de la legalidad. Todas las familias siempre enfrentamos algún problema o conflicto que está vinculado a la necesidad de contar con asesoría y defensa jurídica. Por eso, ofrecemos este espacio en donde tú puedas plantear tu problemática y cuentes con la asesoría jurídica gratuita para saber qué hacer y a dónde acudir. Con ustedes, la maestra Sara Olivia Parra Telles, especialista jurídico. Comenzamos.